Muy buenos días amigos, una vez más vamos con un nuevo video de aquí mostrándole a nuestra gente trabajadora que día a día trabaja aquí en los campos sacando esta raíz, y también mandando un saludo a todas las personas que lleguen a ver este video y también dándoles la información, cuál es el pago y mostrándoles cómo se hace este trabajo, ya que cuando uno llega a estos estados no sabe uno cómo se realizan estos trabajos. Es por eso que me tomo este tiempo para poder darles a conocer cómo se hacen, para que tengan una idea y el día de mañana que se encuentren por este lado sepan cómo se realiza cada trabajo, amigos. Aunque hay muchas gentes que no les gusta que ande dando este tipo de información, pero siempre su humilde y servidor vagante de Michoacán les estará brindando videos con información acerca de los trabajos, por qué lado del estado nos encontramos lo que viene siendo acá por el valle de Yakima, Washington. Como pueden observar, son bastantes personas, andan laborando, sacando la raíz del jape. Y ahorita vamos a entrevistar a algunas personas para que ustedes se den cuenta realmente cómo se hace este tipo de trabajo. Dale una pequeña entrevista que tiene su mendigo machetón. Miren. ¿Qué tal, paisano? No, la pura feria, mira. Hoy está bueno. Un pulpo, mira. Ahí está buenísimo, mira. Sí, un pulpo este. La pura feria ahora sí. Mira, aquí. Puro caldito de pollo nomás. Y sí necesita uno comer bien, ¿verdad? Sí. Y los cuchillos bien filosos porque se corta uno las manos. Miren. Aquí andamos echando ganas. Pues sí sale una feria. ¿Qué sale, verdad? Sí, gracias a Dios sí sale. Es un trabajo pues un poquito difícil con la pala, pero sí sale la feria. Sí, está cansadito, pero no nos queda de otra que echarle ganas. Sí. Así mero es. ¿Quieren mandar saludos, paisano? Sí, un saludo para toda la raza chambeadora, toda la gente que nos mira por este canal. Así mero es, Poniendo al pagante de Michoacán. Mostrándonos sus habilidades acerca de este trabajo. Miren, hoy sí les vamos a hacer un buen video porque hoy no corre aire, ¿verdad? Los días pasados estuvo corriendo bastante aire. Sí, mucho aire. Y no se podía hablar ni se escuchaba nada. Pero miren, así es como se trabaja sacando la raíz del jape. ¿Para qué es esta raíz, paisano? Pues para plantarla, luego es la que van a cosechar al fin de la temporada. Así mero es. Esa es para que se haga la cerveza, ¿verdad? Sí, eso es lo que dice. Para los cerveceros. Para la cerveza, para el jabón y para no sé qué tanta cosa lo usan. Para muchas cosas sí. es útil esta planta. Sí. Está peligroso este trabajo, ¿verdad? Sí, está pesado. Está peligroso también por los cuchillos que tienen que andar bien filosos. Tener mucho cuidado uno con las manos porque si se corta uno muy fácil. Ya ahorita he visto varios pues que se han lastimado. En la mañana tuve la dicha de ver a una persona que se lastimó y pues sí se mira muy mal. Se cortó lo que viene siendo la yema del dedo. ¿Sí? Sí. Y es peligroso porque como tienen que tener mucho filo, que corte bien la raíz, se le pasa uno para la mano y se corta. Y se van. Sí. La verdad es que sí, miren, es muy bonita la raíz y sí deja muy buen dinero. Pero desafortunadamente tienen que tener uno mucho cuidado al cortarla porque ya es muy peligroso. La verdad que es uno de los trabajos muy bien pagados aquí en el valle de Yakima. Las pizcas de cereza, pizcas de manzana, hay muchos trabajos que son bien pagados. Simplemente se trabaja por contrato, ¿verdad, paisano? Y de acuerdo a las ganas que le eches, pues así está la paga, ¿sí o no? Sí, así está la paga. En el tiempo de pescas, paisano, ¿cuánto más o menos es lo que se anda ganando? El tiempo de pescas, pues, sale un poquito más que por horas. Sí, ¿verdad? Ya depende de uno también. Eso sí. Unos $200 temprano. Dependiendo la velocidad que le eches, ¿verdad? Andan más paisanos trabajando por donde quiera, miren. Pura raza chambeadora. Oye, de volada te llenaste ese bonche, pues, en una mata, ¿no? Es una matita. Estaba buena. Yo pienso que mínimo unos 200, ya con que 200 que salgan de harina y huevo ya. Ah, está bien, ya. ¿Verdad? Entre más dinero no más quiere. Más quiere, ¿no? Sí. Cuando ya está bien. Así me ves. Pues hay que dar el saludo para toda la raza de Chiapas, ¿verdad? Sí, un saludo para toda la raza de Chiapas. Y es un bonche muy grande. Y aquí tenemos otro paisano también, miren.
¿Dónde quieren mandar ustedes saludos, paisano? Un saludo para todas las ratas de Chiapas. Para Chiapas. Vale, que Chiapas. La pura feria, ¿da? Sí, Mire. andamos, mira. Dándole duro y tupido al jale. Sí, no hay otra. ¿A qué hora se está comenzando aquí a trabajar? A las 7. A las 7 y se sale. Depende. Depende, ¿da? Media, 4. Pero si sale la feria ya, ya el fin de semana ya se ganan un buen chequecillo. Pues la verdad no sé si la primera semana que anda por acá. ¿O sí? No, pues le va a agarrar sabor, vas a ver. Le va a agarrar sabor y va a ganar un buen chivo. Primeramente Dios. Sí, echándole ganas y teniendo cuidado con esos cuchillos, paisano, porque esos cuchillos se llevan lo que le pongan enfrente. Carnicero, va. Sí, esos pinches cuchillos sí. Si no se pone un abusado, ya cuando se da cuenta uno ya tiene cortado el dedo o una parte del dedo. No, Tan peligrosos. Hace rato miré una persona que se cortó y la verdad que sí da escalofrío ver sangre, ¿verdad? pues cómo no. Son nuestros paisanos y tenemos que trabajar con mucho cuidado porque la vida sigue. Sí, echarle guamazo porque no queda de otra. Estos paisanos vienen solos, así como se trabaja en pareja, se trabaja pues solo también. Dependiendo las parejas que traen su esposa, pues le dan entre los dos, y las personas que vienen solas, pues solas, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es lo que andan haciendo, paisanos? No, pues tío, pues no todavía los otro no dice a veces hago 38, 40, a veces. No, pues yo pienso que ya es suficiente, paisano, para... No, pues ella la verdad digo es el primer año que hago esto. Sí, yo pienso que sí es suficiente y vas a ver que poco a poco lo vas a ir agarrando y vas a ir ganando más feria, Primeramente Dios. ¿verdad? Primeramente Dios, echándole un poco de ganas. Así es. Miren, aquí tenemos muchos paisanos también trabajando en lo mismo. Compárteme. Todos vienen con el mismo propósito de sacar a la familia adelante. Porque si no hacemos nosotros la lucha de trabajar, de echarle ganas, pues la situación en nuestro país está muy crítica, ¿verdad? Sí. Miren, vamos a acompañarlo aquí donde ya lleva un muerto grande. No, paisano, ya lleva la pura feria, ¿verdad? ¿Tú tienes? Pues más o menos, ahí vamos. ¿Qué onda, don? ¿Qué pasó, primo? ¿Dónde el puro billete, da? No, pues allá andamos, primo. A ver qué cae. Lo que caiga es bueno, da, nomás que no sea una enfermedad. Eso es todo. Ya están. Andamos echándole los kilos a ver qué sale. Algo va a salir, echándole ganas. Algo va a salir, Sí, la verdad es que sí. Lo más importante es tener un jale, un empleo, ¿verdad? Sí, no, pues sí. Ya que hay mucha raza desempleada y pues no está trabajando. Ahorita con lo del COVID. La verdad, ese pinche COVID cómo ha estado dando lata, cómo ha estado dañando a nuestra gente. Sí, puede. Y así pues nosotros aquí buscando la forma. Tenemos jale ahorita. Muy cierto. Después estamos trabajando ahí aunque sea despacio. Se acaba de mejorar el tiempo, ¿verdad? Sí. Así que como una semana, ¿no? Que, Más o menos como una semana tiene. que se acomodó el tiempo, estaba muy feo. Mira, Estaba feo, pero ya se acomodó, gracias a Dios. eso sí tiene mucha razón, es lo más importante. Sí. ¿Cuánto más o menos es lo que se está ganando aquí por día, paisano? No, pues yo soy primerizo, es mi ¿Sí? primera vez que vengo por acá. Ah, bueno, pero pues como... Me estoy haciendo 20, 16, 18 por ahí. No, pues como sea, ya es algo, ¿no? Pues dicen todos que está bien feo. Sí está feo, la verdad aquí no está saliendo mucho, pero pues como decimos, ahí lo que esté saliendo es bueno, Pues sí, ya. ¿verdad? Hay que echarle los kilos para que salga la comidita. Sí, cierto, ya que pues a eso venimos todos. ¿De qué parte es originario usted, paisano? De Oaxaca, prima. De Oaxaca. Sí. Pura raza chambeadora, ¿verdad? Sí, pura chambeadora. Así mero es. Pues ahí un saludazo, manda un saludo para toda su gente. Para Matías, para todo el mismo de Tehuantepec, para Matías Romero, Laguna de Oaxaca. Pues ahí quedó el saludazo. Ahí pasó un airecito medio canijo, ¿verdad? Ganándose los puros cueros de rana, doña. ¿Sí o no? Sí, ganándose los puros billetes. ¿Y usted qué le quiere decir pues a la gente? Que venga a trabajar, que no venga a trabajar, a los huevones. A ver, algunas palabras. ¿Eh? Algunas palabras para su gente de allá, de donde sea, ¿verdad? ¿De dónde es originario usted? De Oaxaca. De Oaxaca. Pues también quiere mandar un saludo para allá, o usted no tiene familia allá. Sí, un saludo para Ayoquesco de Aldama. Pues ahí quedó el saludazo para toda la gente de allá de Ayoquesco, de Aldama, ¿verdad? Yo pienso que se debe ver muchas damas por allá. Pues hasta el pueblo se llama así. ¿Qué tal si le sale el dinero o no le sale? Pues no tiene tanto. Pero cuando tiene, ¿qué tal? Ah, no, pues cuando tiene sí.
Pura feria, ¿no? ¿Cuánto más o menos se ganaría, un ejemplo, teniendo pues raíz, ¿verdad? Porque sabemos que ahorita el día o el fil está malo. Pero cuando está bueno, más o menos, ¿cuánto es lo que estaría ganando? No, pues, 300, 250, por ahí. Sí, ¿verdad? Entonces casi por lo regular por semana se está ganando en un mínimo sus 1000 y tantos dólares, Sí. ¿verdad? Creo que sale ya para los frijoles, para las ayudas, ¿verdad? Pues ahí quedó el saludazo. La ayudas de quesillo. Ándale. Allá tenemos al otro paisano, miren, pura raza de Oaxaca. Así mero, pues ahí quedó el saludazo para todos. Bueno, paisano. ¿Qué pasó, paisano? ¿Qué tal? ¿Ganamos los billetes o qué onda? Aquí andamos sacando raicita, ¿vale? Sacando raicita, ¿verdad? Así es. ¿Ganándose los qué? Pues los dolores. De mano. Los dolores, ¿verdad? Porque la cadera es la que sí amuela. Pues aquí andamos, ¿vale? Echándole Echándole ganas, ¿eh? ¿Y usted quiere, para dónde quiere mandar el saludazo, pues? Yo tengo tantísima gente aquí, mandarle saludos que no acabo. No, pero empezando con los más Para allegados. empezar con todos mis clientes, ¿vale? No, pues ahí Todos quedó. los clientes que me dan trabajo por ahí en los eventos. Pues Un saludo para todos ellos porque pues, gracias a ellos también comemos, ¿eh? así mero es. Para todos los que han preguntado, han dicho que pues que si ya de la pura música me mantengo, pues no irá. Aquí andamos sacando más dólares. Así mero es. Dólares y dolores. Nunca dejar lo que sabemos hacer porque no sabemos cuánto tiempo dure lo de la cantada, ¿verdad? Es cierto, muy cierto. Tiene toda la Y razón. que nos sigan en las redes sociales, ¿vale? Toda tu gente que nos siga por ahí. También estamos en Facebook, perdón, en YouTube también. Y pues que nos busquen ahí como Sereno Mendoza. Pues ahí está, saludazo, paisanos. Ahí tenemos a nuestro amigo Sereno Mendoza, que se dedica a la música. Es artista y también es un trabajador del campo. Pueden seguirlo ahí en su canal como Sereno Mendoza. Sereno Mendoza. Y Todas las también, redes sociales por ahí estamos como Sereno Mendoza y pues saludos para toda la gente que te sigue también por ahí en tu canal y a toda la gente que mira el video. Un saludo bien cordial de parte de su amigo Sereno Mendoza. pues, $300 aquí me van a pagar por eso. y nada de cansado, ¿no? No, sí, ¿cómo no? ¿Cómo que cansado? Si digo que no lo van a decir, no, vale, se gana el dinero bien fácil aquí en la cantada también. Sí, ¿verdad? Van a decir que Gracias tienes... a Santiago, que me acaba de ocupar ahorita, vale, para el sábado, si Dios quiere. Ahí nos vamos a ver en Kennewick. ¿Qué hubo? Saludos para toda la raza de Kenny, ¿verdad? Saludos a toda la raza de Kennewick, a todos los caballerangos, vale, porque siempre me dan bien mucho trabajo los caballerangos. Hijo de la fregada, Pero, Kenny, ¿qué tienes que decir aquí donde nos encontramos? Valle de Yakima. Washington, Estados Unidos, ¿ah? Oh, sí, yo estaba pensando más en los que están aquí cerquitas, pero los que están lejos. Sí, ¿sabes? porque es que los miran en diferentes partes del mundo. Tu canal lo mira gente, me imagino que de todo Estados Unidos y todo México, en los estados inconvecinos de aquí de Washington y México. Y algo más que quieras que... A ver, amigo, que tenemos aquí este paisano, que artista, No, como nomás quien dice. cantante, vale, autor, ¿no? Porque Pues autor, van a pensar que también compongo y no. bueno, pero vamos a escuchar la voz de un talentoso, ¿verdad? Que también se lo Ya quieren escucharon, contratar, ya vale. sabes. No, Para tienes que escuchen cantar una canción. canciones y videos de Sereno Mendoza allí en Facebook, en YouTube también ahí está, para que... No, darnos una probadita aquí. Una probadita. Una probadita, una canción. ¿Cómo se llama? Un intro. Para que la gente diga, no, ¿Un pues intro? sí, pues para que vaya viendo Un ahí. intro viene siendo un pedacito de canción. ¿o Sí, qué? exactamente. Pero Exactamente, ¿quieres de una cantar un cancioncita corrido? que, pues no sé, algo que Voy a cantar un corrido que te llegue a ti, vale. ya está. Y a todos los que son galleros también. Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque. Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente. También bastante dinero. Quería una pelea muy fuerte. Allá por Aguas Calientes un derby se celebraba. Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba. Quería jugar los millones a una pelea extraordinaria. Con Eso es va. todo, paisano. Saludos, ahí quedó el corrido. Ahí está, oiga, se llama Está- el rengo del gallo giro. Está chingón, la verdad. Pues un saludo para toda la raza que vaya a ver este video y para el que no la vaya a ver, pues que se lo cuenten de perdes, ¿verdad, paisano? Sí, los que lo vayan que se la cuenten, a los que no lo vayan a Así mero es. ¿Y cómo andamos, paisano? ver. Al 1.060.000, oiga. Eso es todo. Y ahí les doy un saludo desde aquí hasta allá. Ahí está, donde paisano. estás tú, que estás escuchando y viendo el video. Ahí está, paisano. Ahí Saludos. vamos.